Estamos con la reina de los jubilados, la señora Paula D'Ambrosio. Y el tema diabetes, Paulita, Sí. es un tema preocupante desde hace mucho tiempo en la Argentina, sobre todo porque las personas mayores no se hacen controles. Y ahora, claro, se descubrió que la diabetes y el coronavirus, mamita mía, ¿no? Es una combinación mortal. Es un combo que puede ser muy complicado y hay que tener en cuenta que una de cada dos personas que tiene diabetes no lo sabe. No lo sabe. Esto es un número realmente elevado. Por supuesto que la diabetes se desencadena mucho más velozmente cuando hay mayor edad. Entonces los adultos mayores son las personas que pueden tener un factor de riesgo simplemente por tener más de 60 o de 65 años. Señora. Eso es muy importante. Después vamos a estar hablando de los factores de riesgo. Pero noviembre es el mes en el que se toma conciencia sobre esta enfermedad, se habla de los controles, se habla de prevención y es muy importante por lo que decía Esteban, porque un paciente que tiene diabetes, que es una enfermedad crónica y genera comorbilidad, es decir, puede desencadenar otro tipo de enfermedades en una misma persona, genera también que si se contagia coronavirus pueda desencadenar Más una débil. situación, un cuadro realmente muy grave con internación, con Sí. insuficiencia y demás. Claro. Por eso es que queremos hablar de este tema, queremos hablar de la diabetes y para eso consultamos con un especialista. Bueno, la diabetes es una enfermedad de tipo metabólica, no contagiosa, que se da por un aumento de azúcar, de la glucosa que le llamamos nosotros en sangre, y este aumento de glucosa en sangre produce un montón de alteraciones en varios órganos, en algunos casos muy graves. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Básicamente el aumento de sed, tener mucha sed, orinar mucho, bajar de peso sin motivo aparente y una situación de un cansancio fuera de lo normal. Todos estos síntomas, o por lo menos partes de ellos, cuando se dan juntos, el paciente o la persona en general tiene que estar alerta para consultar. Entonces, la verdad es que es el control periódico. El control periódico que todo médico te va a pedir una glucosa en el análisis. Entonces, con esa glucosa ya por lo menos tenemos una advertencia cuando da en el límite o directamente el diagnóstico de diabetes cuando da alta. La diabetes es uno de los puntos de factor de riesgo si la persona contrae además COVID. ¿Por qué? Porque la diabetes produce una alteración grave e importante en la inmunidad, o sea, nuestras defensas. Y así como cualquier otra infección, bueno, la infección por COVID, que no deja de ser un factor, digamos, de lo infeccioso, va a producir alteraciones mucho más graves porque el individuo tiene menos defensas, básicamente porque tiene menos defensas. Y además es tan sencillo determinar si Con un tenés o simple no. examen de porque si sangre. vas a un laboratorio, a las pocas horitas Exacto. ya te mandan el resultado. Y en casa, si tenés el famoso aparatito, Te lo podés- haces directamente. En el mismo momento sabés qué te está pasando. Exacto, entonces ese punto es fundamental, Esteban, pedir cuando uno va al clínico el examen de glucosa dentro del examen de sangre, que es muy sencillo, es un examen de sangre tradicional y en pocas horas, como decía Esteban, la persona sabe si tiene o no diabetes y si la tiene que tratar o no. En cuarentena y en pandemia hubo una baja importantísima de los controles de los diabéticos y esto es realmente riesgoso porque la persona no se puede automedicar, tiene que tener un control médico, por más que hace años que la persona atraviesa esa enfermedad y se hace autocontroles y sabe medicarse y sabe, como decía Esteban, con el aparatito medirse la glucosa en sangre. Igualmente el control clínico es importante y no se puede dejar de lado. No tengan miedo de ir al médico, ¿sí? Porque hay que ir y este control es realmente clave. Y si me permitís, no dejen de ir al médico porque además los médicos tienen un protocolo muy estricto, ¿no es cierto? Por supuesto. Donde, no, digamos, en cualquier lado te podés contagiar, pero allí el protocolo es bastante intenso.
Factores de riesgo. Factores de riesgo que pueden desencadenar diabetes, claro, vamos a sacar acá el genético, ¿no? Si puede venir de familia, sí, puede ser hereditaria también la diabetes. Pero hablamos de antecedentes familiares, claramente, esto es muy importante, pero también el peso corporal excesivo, el sobrepeso, el sobrepeso. Y eso vinculado al sedentarismo es un combo realmente complejo. Hay que caminar mucho. Hay que caminar mucho, hay que hidratarse mucho también, eso ayuda, sin duda. Y presión arterial alta, esto también es un factor de riesgo. Y mala alimentación, una dieta basada en una elevada cantidad de azúcar no es un mito, puede desencadenar diabetes. Mucha gente dice, bueno, porque le dé 5 cucharadas de azúcar al té o al café no voy a tener diabetes. No de un día para el otro, pero el exceso continuo en una dieta con tanta cantidad de azúcar, no solamente el azúcar refinada que usted le pone a la bebida, el azúcar que está en la mayoría de los alimentos. Bien, como siempre decimos con Paula, a cuidarse, por favor, y a chequear glucosa y tantos otros que necesitamos. Lo cardiológico también es fundamental. Gracias, Paula.